700.412 corresponden a la mercantil GESA, o sea, 3 veces y media más de lo que se decía por parte del anterior presidente de la entidad, que eran las pérdidas. En cuanto a que el mecanismo deseable hubiera sido traer esto a través de unos presupuestos, hay deudas desde el año 2007, contempladas en presupuestos del año 2008 y 2009. Se pudieron hacer presupuestos y contemplar esas deudas o incluso pagarlas en el año 2010, en el propio año 2009 o en el año 2011 durante el periodo que ustedes gobernaron. Entonces, pues, reprochar que no se haga a través del presupuesto por parte de quien durante 2 años, incluso el año 2009, tuvo la oportunidad de pagar y si no pagar, contemplar en un presupuesto, no parece muy acertado. No obstante, todo lo dicho, votamos a favor de ambos puntos. Señor Sánchez Rufo. Sí, yo creo que el término factura metido en los cajones, aunque se aplique coloquialmente, yo creo que aquí estamos para ser más rigurosos y para esos términos coloquiales, cuando lo que tratan de esconder es intentar dejar la sospecha sobre la gestión, sobre una gestión oscura del que ha tenido la oportunidad de gobernar antes, pues se debe ser un poco más cuidadoso, ¿no? Porque las facturas, yo he sido concejal y en mis cajones no había facturas, las facturas estaban en los trámites y en los departamentos que correspondían del ayuntamiento y, por tanto, dejar entrever que en los cajones de los concejales había facturas escondidas para que ustedes no las vieran me parece un ejercicio, como mínimo, un tanto desleal. Son facturas que no estaban pagadas, lo mismo que el equipo de gobierno que entró en el año 2007, pagó más de 3 millones de euros de facturas que no le correspondían a ese equipo de gobierno, sino que eran de gastos que había desarrollado en el ejercicio de sus funciones el equipo de gobierno del Partido Popular saliente. Y no eran facturas que estaban dentro de los cajones, sino eran facturas que estaban en el ayuntamiento. Esas facturas que dice que están dentro de los cajones son las facturas, por otra parte, que hay en todos los ayuntamientos y que ha sido el motivo de poner en marcha el plan de pago a proveedores en todos los ayuntamientos del Estado español. Esas facturas que se supone que estaban en los cajones harían que en el ayuntamiento de Huelva los cajones tuvieran que ser muy grandes, puesto que el ayuntamiento de Huelva, gobernado por el Partido Popular, ha tenido de facturas, como ustedes dicen, metidas a los cajones, 80 millones de euros de deuda pendiente con los proveedores, cantidad que se ha incrementado posteriormente en 10 millones de euros más. Por tanto, estamos ante una cuestión normal en el funcionamiento de las administraciones públicas, de los ayuntamientos, y también ante una cuestión normal y que viene pasando en todos los ayuntamientos ante una situación de crisis económica y de dificultad de liquidez. Verán ustedes, ustedes pueden aprovechar el tomar decisiones desde el gobierno de este ayuntamiento para arreglar los problemas de la gente, o pueden aprovechar que esas decisiones que se tomen solo sirvan para seguir haciendo ruido y seguir lamentándose por aquello de la herencia recibida. Es a ustedes a quien les toca gobernar este ayuntamiento. En el ejercicio legítimo de su oposición durante los años 2007 a 2011 pidieron por activa y por pasiva que el gobierno que entonces gobernaba o criticaron que no se hubieran aprobado los presupuestos en sus plazos reglamentarios, y lo que les tocaba después de haber criticado aquello es hacer los presupuestos, porque era algo de lo que ustedes habían criticado muy contundentemente al equipo de gobierno saliente. La realidad objetiva, señor Yorke, es que ustedes con 10 concejales sobre 17 llevan un año y medio de gobierno gobernando y no han sido capaces de hacer los presupuestos del año 2011, no han sido capaces de hacer los presupuestos del año 2012 y ya vamos tarde en cuanto a la tramitación reglamentaria de los presupuestos del año 2013. Esa ahora es su responsabilidad, por la que la gente le votaron y por la que ustedes gobiernan, y esa responsabilidad tienen ustedes la obligación de ejercerla. Señor Martín. Sí, la verdad es que no mucho más que añadir, ¿no? Cierto y verdad es que por todos es conocida cuál es la situación de dificultad por la que están atravesando los ayuntamientos, y de hecho mi grupo ya ha tenido ocasión de traer mociones en el sentido de que era necesario cambiar el mapa de financiación local, el modelo, porque si no es así, evidentemente los ayuntamientos tienen un panorama muy complicado por delante, especialmente aquellos como el nuestro, que vivieron exclusivamente en su día del ladrillo y que una vez que el sector de la construcción se cayó, dejaron de tener esos ingresos para hacer frente al conjunto de gastos. Sí me interesa resaltar, y en cierta forma insistiré por tanto en ello,
que ese mecanismo que se puso en marcha para el pago a proveedores se hace precisamente porque era un mal muy extendido en el conjunto de las administraciones locales españolas, que dentro de las administraciones locales de la provincia, Aljaraque es una de las que menos tenía deuda de proveedores por habitante y, por tanto, que se inscribía dentro de la normalidad. Hablar de herencia recibida o de facturas en los cajones significa extender el problema al conjunto de ayuntamientos de nuestra provincia que han tenido que acudir al pago de proveedores establecido por el Gobierno exactamente igual que lo hizo el Ayuntamiento de Aljaraque, pero en cuantías muy superiores, lo cual demuestra que allí se hizo una gestión bien diferente de los recursos municipales, mientras que aquí se supo contener el gasto hasta donde fue posible. Muchas gracias. Señor Jürgen. Sí, bueno, decirles que miran ustedes mucho a otros ayuntamientos. A lo mejor ese ha sido el motivo que durante 4 años pasara en este ayuntamiento lo que ha pasado, que han estado más pendientes de Huelva y de otros municipios gobernados por el Partido Popular, en lugar de estar pendientes del ayuntamiento que gobernaban ustedes. Dice el señor Sánchez Rufo que recibieron una deuda de 3 millones de euros. Como ha dicho, un ayuntamiento viene a ser una entidad viva y efectivamente en el devenir diario se generan deudas. No recibieron 3 millones de euros, una cantidad bastante inferior, pero sí recibieron 9 millones de euros con los que pudieron pagar y seguir hacia adelante. Nosotros recibimos 4.000 millones de pesetas de euros en deuda, 24 millones de euros. Y no recibimos 4.000 millones, no recibimos 24 millones de euros con los que poder hacer frente, ni muchísimo menos. No recibimos absolutamente nada, 0 euros con los que hacer frente a 4.000 millones de pesetas, a 24 millones de euros en deuda. Les repito que son deudas del año, incluso algunas del año 2007, que los pudieron ustedes pagar entonces. Probablemente, no voy a poner en duda lo que usted dice, en los cajones de urbanismo no hubiera facturas. En los cajones de otros concejales les digo que sí había facturas. Por cuanto al gasto de GESA, pues mire usted, llamar la atención sobre lo curioso de que durante el periodo en el que ustedes gobernaban llegaron a tener asalariados a 5 arquitectos municipales y sin embargo pues decidieron contratar los servicios de otros 2 arquitectos por importe ideológicamente muy afines a ambos grupos, por importe de más de 13.000 euros y que dejaron de pagar, por ejemplo, en el año 2010, en junio de 2010, la sede de la propia mercantil, en lugar de traer, como se ha hecho por este equipo de gobierno, la sede a instalaciones municipales y no generar y no aumentar la deuda. En fin, todo lo dicho, pues votamos a favor, os reitero el voto a favor. Muy bien, entiendo que el Partido Popular y el Partido Socialista votan a favor, el de Izquierda Unida me queda a favor también. Por tanto, queda aprobado por unanimidad tanto el punto 6º como el punto 7º de expedientes de suplemento de crédito y expedientes de crédito extraordinario. Pasamos al 8º punto, la actividad de control del Pleno. Sobre resoluciones de alcaldía, ¿alguna cuestión? Sí, hemos encontrado la resolución 2100/93-2012 de 8 de octubre en la que se reconoce que ha habido Perdón, señor Rivero, ¿puede repetir el número de...? Sí. Perdón, la resolución de alcaldía número 2193/2012 de 8 de octubre, en la que se reconoce por parte de la alcaldía que en el cumplimiento del Real Decreto Ley 4/2012, Plan de Pago a Proveedores, resulta que se ha duplicado el pago de facturas indebidamente por importe de 94.744,91 euros a diferentes proveedores. ¿Nos podría explicar qué ha pasado aquí para duplicar el pago a diferentes por importe ni más ni menos de 94.000 euros? ¿Una cuestión más sobre la resolución de la alcaldía? Sí. ¿Quiere hacer la explicación, interventor? Continúo con la siguiente resolución de alcaldía. La 2212/2012. En esta, en relación a los cursos de formación ocupacional, de formación profesional que se le ha concedido al Ayuntamiento de Aljaraque, resulta que se prevé un gasto en auditoría externa por importe de 925 euros. Yo tengo entendido que las administraciones públicas no están sometidas ni están obligadas a esta auditoría externa. No sé si en las condiciones en las que está este ayuntamiento es necesario sacar fuera a 925 euros del presupuesto, cuando creo y entiendo que hay personal suficientemente acreditado
y técnico para poder llevar a cabo esas auditorías. Creo que no es necesario. Yo creo que esto es un gasto que no se debería de haber acometido. Una cuestión más sobre resoluciones de la alcaldía. Veremos el tema de la auditoría externa y estoy convencido que sí. Bueno, es que no sé si ha terminado, Sebastián. Terminado. Yo únicamente para solicitar que por favor se nos envíe con el resto de la documentación por correo electrónico, porque en esta última comisión informativa a la concejala Ana Muñoz, que acudió por el Partido Socialista, no se le ha hecho entrega y visto el calendario después ha sido imposible recabarla. Sobre, como decía, la auditoría externa, lo veremos. Estoy convencido, eso lo hacen los técnicos, que si se ha hecho es porque así lo dirá la normativa, pero de todas maneras lo veremos y lo estudiaremos, no se preocupe. Y sobre la primera resolución, yo creo que el interventor le puede explicar mejor el asunto. Sí, efectivamente se detectaron una serie de errores cuando se hizo el plan de pago a proveedores. El plan de pago, como recordarán, ascendía a más de 4 millones de euros. 4 millones de euros que se distribuían en aproximadamente unas 3.000 facturas, dado que hay facturas de muy pequeño importe y otras evidentemente de mayor. En los filtros que se introdujeron en la contabilidad para poder poner en orden las facturas pendientes de pago, hubo un fallo en el proceso y las facturas que estaban pagadas parcialmente aparecieron como pagadas, no apareció la parte pagada parcialmente como pagada, con lo cual se abonó a algunos proveedores el importe global, incluida la parte ya abonada. En concreto, de esos 90.000 euros, 80.000 son 2 proveedores, con los que ya se ha puesto de acuerdo. Vamos, de hecho, bueno, uno de ellos no tiene tampoco ningún inconveniente, lo único que se ha llegado con él al acuerdo de ir, digamos, haciendo servicios con él que no van a ser facturados, bueno, van a ser facturados, pero están pagados, en concreto es Espectáculo Suroeste. Además, en ese caso concreto no había sido por el filtro de pagos parciales, sino que había habido ahí un fallo en contabilidad porque, como sabéis, a este proveedor en muchas ocasiones se le pagaba en mano, por talón, en las fiestas, poco menos se llevaba el dinero in situ por problemas de los artistas que requieren que el pago se haga directamente, en fin. Y en uno de los casos, de una factura, efectivamente, de un importe importante, pues no se había notado debidamente la salida del dinero. Con él se ha llegado al acuerdo de que se va a ir el ayuntamiento, digamos, reembolsando ese dinero con las actuaciones que se vayan dando a cabo, y si se le solicita el importe, que también respondería abonándolo. Y el otro era el Corte Inglés, que era una factura que le tuvo que pagar, la factura, si no recuerdo mal, me parece que era del mobiliario de la guardería. Se había pagado una parte y ahí sí que fue el filtro, que es el mismo error que se ha dado en las otras facturas. Ya han devuelto el dinero, a estas señores se les comunicó el fallo y le han abonado al ayuntamiento los 42.000 o 43.000 euros, lo han devuelto. Y los otros son pequeños proveedores en los que a lo mejor ha habido un fallo de 500 euros, de 600 euros, de pagos parciales abonados indebidamente, a los que se les ha dirigido ya un escrito de reclamación y estamos a la espera. En algunos nos han comentado que no tienen ningún inconveniente, si nos parece, se le parece al ayuntamiento, como son proveedores habituales, de que en las facturas siguientes pues se va a descontar esos importes que se le ha duplicado. Ese es el origen del problema. Creo que queda aclarado. Sí. Es que me ha parecido entender, por las palabras del interventor, de que gastos a futuro se están aplicando al Real Decreto. Es decir, si yo le he pagado por adelantado a estas personas con base al préstamo del Real Decreto, pero son servicios que no se han prestado y que se van a prestar a posteriori, yo no sé si eso tiene encaje jurídico en lo que estamos hablando. Sí, no, nosotros, lógicamente, lo primero que se ha intentado por parte del Ayuntamiento es hablar con el Ministerio para ver si había una solución de marcha atrás. Lo que pasa es que el Ministerio nos ha comentado que no existen las previsiones legales del Real Decreto solución de marcha atrás, que no se podía anular la operación ni descontar del préstamo. O sea, todo ha sido ya cerrado. Vamos, esto además se detectó mucho antes incluso de los pagos, pero es que no fue posible dar marcha atrás. El proceso que se estableció en este Real Decreto pues es un proceso, como seguramente conocen todos, que han sido muchos millones de euros los que se han abonado con cargo a esta normativa,
en un proceso en el que han participado miles de ayuntamientos de España, con cientos de miles de facturas. Entonces el Ministerio nos informó que eso, digamos que estaba todo sometido a una especie de, bueno, a un proceso automático a través de una aplicación, que esa opción